Sí, ok. Si al cambiar un sonido de una palabra y esa palabra cambia de significado, el sonido es un fonema. Si al cambiar un sonido de una palabra y esa palabra no cambia de significado, el sonido es un alófono. Número dos, una lengua pidgin se forma de la necesidad y no hay hablante nativo, mientras que una lengua criolla o creole, except the English one too, es más desarrollada y sí tiene hablantes nativas. Las consonantes africadas, para número tres, combinan la oclusión con la fricción. La D o la oclusiva bilabial, dental sonora siempre es aproximante en posición intervocálica entre vocales o después de cualquier consonante que no sea N o L. So you could, any of those answers were acceptable para el número 4. Cuando dos alófonos pueden ocurrir en el mismo contexto, se dice que están en variación libre. Ocurre la distribución complementaria cuando dos alófonos no pueden ocurrir en el mismo contexto fonético. Su número 6, distribución complementaria. Y cuando un sistema de comunicación permite referirse a él mismo, a esto se le llama la reflexividad. ¿Alguna pregunta sobre la sección B? If you want to look at your feedback that's in Blackboard, en las notas de su nota, entonces los apuntes de su nota. What was number 2 again? I'm number sorry. 2? Yeah, no problem. 2A was una lengua pidgin y luego aquí criolla, una lengua criolla for the second blank. Now, this says 8 points, but there were 9 blanks, so everyone got a freebie there. So you got one wrong, you didn't get any points off of it. So that's why some of you, the points might add up in this section. I counted them up, I'm like, oh, there's 9 with 8 points. So I let everyone, if you got, if the first one you got wrong, you didn't lose points for. ¿Alguna pregunta otra pregunta más sobre la sección B? ¿Ninguna? Ok. Aquí tenemos la sección C. This is a palato alveolar, palato alveolar africada sorda. Interdental fricativa sorda is, was this symbol right here? Let me move that. If I've got it right here. Okay, now I got to find it. It's the theta symbol. So the 0 with a line through the middle of it. But so something like that. It's not it should be more of an oval shape, but kind of like that. So if I were going to do that, that would be acceptable. More oval shaped is how it's written. This is I accept the fricativa o aproximante velar o dorso velar sonora. Vocal media anterior is your E. Now, there was a lot of confusion on the test between brackets and barras oblicuas. Everything should have been, bracketed. But since there was so much confusion, I did not take off points on this test for brackets versus barras oblicuas. That would have brought down the average across the board. And I just think it's a little pedantic at this point. Because you do, you're showing you do know the difference between alófono y, ¿cómo se llama? Y fonema aquí. Entonces, pero para el examen final va a haber transcripciones, o el próximo examen. In the next, any exam where there is transcriptions from now on, make sure you know what it's asking for. And make sure you begin your transcription with this and end it with that. This is fricativa, fricativa alveolar o predorso alveolar sorda, dental oclusiva sorda is that. This is fricativa o velar fricativa sorda, vocal media posterior, dental fricativa sonora would be this symbol, which could also be aproximante. Aproximante bilabial sonora o bilabial aproximante sonora, palatal nasal sonora, vibrante múltiple sonora, such your double R with the little stem thing or whatever. Some people use other symbols that mean the same thing. Y luego velar nasal sonora was this one. Some people got these two confused, but this
your velar is nasal velar, sorry, is this one right here. Right there. Entonces, some people get these two confused. Remember your palatal one, your ñ has the hook going out to the left, and your n, like tengo, mango, as is the end curving on the right side, curving inward. Preguntas? Okay, with this one, where's my whiteboard? Did my kids take it? Okay. Okay. Oh man, I can erase it. Sorry, I gotta erase. I got like a 4th grade addition problems or subtraction problem or whatever written on here. And it's been there for a couple of days, I guess. Okay. So for these, tienen que empezar con los corchetes. You have to begin with that. They're allophonic transcriptions. It's right there. Fonética, alafónica, it's right there in the instructions. I didn't take off points this time, but let me just write this out. La inmortalidad del cangrejo Man, why did I make this so long? This is annoying. This is annoying. Perplejos a los más almost there. De la Okay. Hopefully this is legible. Perplejos individuos más inteligentes de la historia. So this is what it is. The thing that got most people are the nasal assimilation. So you have a velar nasal right here because it comes from a velar consonant. And then you have down here 3, I believe, dental nasals because they come before dental consonants. And also the diphthongs being consistent. Some people just wrote regular I's or regular U's in the diphthongs. And those aren't the correct symbols right there. That would mean hiato, si lo pusieron así. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el número 1? ¿Ninguna pregunta sobre el número 1? A ver, hay algo en el chat. Oh, for section 2, there's a chat actually about section 2 grading. If the first one you missed, you didn't lose points for because it says 8 points, but there are 9 blanks. So I let everyone get one wrong without losing any points. ¿Alguna pregunta sobre esta transcripción? Okay. Let's go on to número 2. Okay, número 2. Let me get this down. Shorter, so. Las llamas. Better. They took my good markers. Okay. Llama. De el barco del puerto. I hope you can see that. It's kind of fading out. Can everyone see that? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? Archer, I'll take a look at that then. So it could have been an error on my part. So. ¿Ninguna pregunta?
Okay, si no hay ninguna pregunta. You also could have used this symbol for the double L, the upside down H kind of looking symbol. Some people did that and that's totally acceptable porque así se diría en algunos países. En vez de llama sería llamas y llamaron, llamas, y llamaron. Okay. Siguiente. And I hope, oh, there you go. There's a marker down there. Kids. Even if it was me, I'm just gonna blame my kids. So you think I'm a responsible adult. Okay, último. Caso elfos en nombre de mi querido pueblo todopoderoso. So I hunt elves in the name of my beloved, all-powerful people. Caso elfos en nombre de mi. So this one got people, there is no, it's not querido, it's querido. So some people put querido, and that is not how it sounds in phonetically. Pueblo todo poderoso. Caso elfos en nombre de mi querido pueblo todopoderoso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? If you have a question, just write it in the chat or speak up. Eso es lo único que tiene que hacer. ¿Ninguna pregunta? I have a question. Yeah, sure. Adelante. Hold on. So in this word caso, you put S, and Mhm. then the previous one, instead of writing a S, you put a Z. For which one? The previous one? Um, For I- for desde? yeah. So desde, if the S comes before a voice consonant, it becomes voice. So desde. But if it's between vowels, it's not voiced in most cases. So caso, it'd be a sound in caso and a z sound in desde. Because desde comes before a consonant, and in caso, it's just between vowels. Does that make sense? Yes, thank you. And I accepted this too for that S right there, because it is written as a Z. So if it's written as a Z and you wanted to write it like in España, I accepted that, cazo, cazo. Because that's, legitimate pronunciation in Madrid, cazo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? ¿Nada de preguntas? Ok. Entonces, sigamos a la siguiente sección. Las respuestas pueden variar aquí, but you were to pick, two of the three. So I mean, some people only picked one, and I always said, to tragically take points out there. But even if you don't know that much, write something so you can get partial credit instead of losing all the points. Características del lenguaje humano, podemos hablar de la prevariación, podemos hablar de la reflexividad, podemos hablar de la creatividad, lo que sea, ahí con un ejemplo. Esto aquí, el estudiante tiene la perspectiva descriptiva y él o la profesora, el profesor, tiene la perspectiva prescriptivista. Reminds me of my first grade teacher, Mrs. Phillips. Whenever we'd say, I'm done, she says, you're what? You're done cooking in the oven, you mean? No, I'm finished. We're finished, sorry. She would always do that. And I can't get that out of my head even to this day. But I still say I'm done as an act of rebellion. Entonces, so the D in day is which one for the last one? Sorry, Archer, this one right here? Yeah, because it's between vowels, and that applies across words as much as within words. En nombre de, because it's got an E there and an E there, so it's
it's in posición intervocálica. Does that make sense? Yes. Okay, muy bien. It would only be occlusive if it's at the beginning of the sentence or something. Yeah, if it's after a pause, at the beginning of a sentence. So if it was de mi querido pueblo, the de started the sentence, then it'd be an occlusive. Or if it came after a nasal or an L. So, Okay. does that make sense? Yes. You don't sound very convinced, Archer. I heard this. Okay. I don't even know if you took off for that mistake that I made, but Well, if I missed it, then, happy birthday or right. Okay. happy Halloween, feliz Día de los Muertos. Entonces, Okay. Thanks. yeah. Muy bien. Okay, and then right here, tres postulados de la teoría de Chomsky of, the pasos de la adquisición. También tenemos lenguas criollas, por ejemplo, lengua pidgin, those 5 kind of postulados of the teoría de Chomsky. And I accepted, some people got confused with the características del lenguaje humano. I accepted those 2 as answers for this because they kind of are used to buoy up Chomsky's theory. So, ¿alguna pregunta más sobre el examen? ¿Ninguna pregunta más? Ok. Muy bien. Entonces, sí, yo voy a revisar si ustedes encuentran un error en mis cálculos, si saqué demasiados puntos, avísenme. If I took off too many points, let me know. And if I took off too few, then that's my bad. And like I said, happy Halloween, happy Día de los Muertos, whatever. Happy Monday or Tuesday, hoy es martes, y quédense con esos puntos. Entonces, muy bien, ok. Entonces, ahora, como estamos hablando de la variación lingüística, quería, primero que nada, hacer un cuestionario para que hablemos de la variación lingüística en inglés. So, I'm going to send you this link para que lo hagan en grupos. A ver, y luego lo voy a mandar a su grupo y luego vamos a hablar de los resultados. Entonces, and you could do it by consensus. So like majority rules on these questions. So for example, it's going to ask you, how would you address a group of 2 or more people? You all use, you lot, you guys, yuns, yins, you, other, y'all. And then you go by majority rules in your group. Entonces, y luego vamos a hablar de los resultados. Entonces tienen como unos 10 minutos porque son 25 preguntas y luego podemos hablar de la variación lingüística. A ver. Recreate. Adelante. I tended to like use the lower amount of syllables on words, and I just say crayon. Cran. Yo también, yo digo cran. Y es interesante porque todos mis hijos nacieron en estados diferentes. Mi hijo mayor nació en Utah. Mi hija nació en Minnesota. Mi otro hijo de 3 años nació en Indiana y mi hijo menor nació en Texas. Entonces mi hijo y mi hija, los 2 mayores, es interesante cómo hablan. Mi hija dice crayon, pero mi hijo dice crayon. And he corrects me, no, it's crayon, Dad. And I say, no, it's crayon. So my kids have different regional accents a veces. Entonces, ¿tú dices caramel o caramel? Caramel. Caramel, yo también. Entonces, a ver, ¿cuáles son algunas otras diferencias que hubo en su grupo? I was the only one in my group who had a term for when it's raining and it's still sunny outside. Really? What is it? You're the first person I met with a term for that. The devil's beating his wife. Really? I've always wondered if that actually existed. Yeah, it's really common in Louisiana to say that. Oh, so it's a Louisiana thing. Okay. Muy bien. Are you from Louisiana then? That's where I grew up. So I think we have something similar. If you look at mine, I'm off because I call them crawdads. My grandma grew up in Baton Rouge and she calls it Nolens. She grew up in Baton Rouge and New Orleans. And we don't have these in LA.
So anytime I see him, she's at crawdad, crawdad. And that's why I have that term. So you call him a Yeah. crawdad? Usually I say crawfish, Crawfish, but we also okay. call them mud bugs. Mud bugs. Muy bien. My grandma called them crawdads. She also called avocados alligator pears sometimes, pero eso era algo de ahí. Y también algo interesante de Luisiana, yo creo que hablamos de eso en la clase pasada, de que, how you doing, baby? How you doing, darling? They're not like flirting with you. It's just like, hey, baby. And it's just kind of how people talk to each other, at least in New Orleans. I don't know if it's all Louisiana, pero. It's more south, but you'll encounter it in North Louisiana as well. Muy bien. Yeah, the first time you hear that, you're like, whoa, hey, do I know you? Muy bien. Exacto. Ok, muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra diferencia? Well, it was interesting with the question for Bobcat because it was sort of skewed because they had all the other different terms for Bobcat, but Bobcat on there. Yeah, it is skewed. And it was quite funny too, because like these are all the same thing. Exactly. I say Bobcat, that's what we call them in California. Some people say lynx or whatever. Isn't a bobcat different than a mountain lion though? Yeah, bobcats are different from mountain lions. Mountain lions are bigger, like cougars or pumas. Bobcat is like, if we look at it, let me look at it, bobcat. In the Bay Area, there's a lot of them, and everybody calls them mountain lions. They call bobcats mountain lions. Okay, that's interesting. Or I think they are mountain lions, and they're all over the Bay Area. A lot of them. Yeah, because I'm from LA and you get those sometimes. We grew up on the foothills there, and you find mountain lions coming into backyards and everything. So mountain lion, un poco diferente. This is like a mountain lion. It's bigger, obviously. But yeah, these are all, you got to be careful when you're hiking in LA because you'll find these. And bobcats too, but they're smaller y diferente. Pero hay alguna persona que le dicen mountain lion a las dos cosas porque quizás se parecen un poco. But some people call these lynxes as well. They differ. But lynx is different because it's got its lynx bobcat. If you look at it, it's got those things on the top of its ears that distinguish it. Entonces, muy bien. Does everyone say roly-poly, or some people say potato bug? No? So you're different from Indiana. In Indiana, they call them potato bugs. But this is what a potato bug is for me from California, and it's the most disgusting creature on earth. This is, I hate that. You run it. I mean, obviously they Photoshop that. It doesn't have a predator face. But these two right here, they are the most disgusting bug. I remember running one over in our driveway once. It's just very alien-like. Pero en el Midwest, le dicen potato bug. If you can find a potato bug, they don't have it here. Oops, I don't want to look at that more than I have to. Let's go roly-poly. Roly-poly bug. Eso lo que, and actually not bugs, they're crustaceans, technically. Entonces, muy bien. ¿Alguna otra diferencia que hubo? ¿Ninguna otra diferencia? Okay, the most important question. Soda and pop, what do y'all call it? Soda. It's all Coke, right? So I'll have a Coke. Coke. See, that pattern's similar to the South. In the South, it's an orange Coke, a lemon Coke. And I'm from, obviously, the West, and we call everything soda. Soda, soda, soda. I want a soda. Pero en el Midwest, dicen pop. I want a pop or pop, because if you're from like Wisconsin, Michigan, Minnesota, I'll have a pop, an orange pop or something like that. Or Chicago, that sounds more Chicago. The Bears, kind of sort of thing. Muy bien. ¿Alguna otra diferencia? ¿Algún otro desacuerdo en su grupo? Does everyone say caught and caught the same? So, ¿había alguna pregunta sobre la diferencia entre caught y caught? Y vamos a ver una explicación. Caught versus caught. Ok, vamos a ver si él lo dice bien. Entonces, pero cuando yo enseñaba en Indiana, había algunos estudiantes que hablaban así. Los de Chicago, por ejemplo, dicen caught y caught. Let's see if this guy kind of does it well. As we start learning how to transcribe vowel phonemes in American English, a common
challenge that comes up is distinguishing the two vowels ah, as in hot, and aw, as in caught. You hear that? Ah and aw. Ah, aw. So caught, 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 caught. For many speakers of American English, this distinction has been lost. The vowels merged and are pronounced identically. If you are a speaker from the western part of the United States, where these have merged to ah, you might find that you say hot and caught. If you are from the northeastern part of the United States, where these have also merged, you might find that you use the vowel aw and say hot and caught. Caught, caught. Where I live in Boston, it's not uncommon to hear people say, "Oh my God, Tom, did you see the socks?" This merger is also found in Canada, where they've merged to aw. Now, where I grew up, along the East Coast near Washington, D.C., these vowels are completely different for me. So one way you can test yourself is with the hot dog test. And when I say hot dog, there are two completely different vowels in these two syllables. Hot dog. So you're going to Hot want dog, to see dog. if you pronounce these the same or differently, and you're going to want to practice this skill. And there are some videos that we've created to help you. Muy bien. Entonces ahí está la diferencia. It was like hot, no, hot and dog, hot dog. I gotta exaggerate dog, dog. Porque no lo puedo producir. Pero tengo una anécdota. Tuve un profesor que fue a Nueva York y estaba hablando con una amiga, algo así, que se llamaba Dawn, D-A-W-N. Pero decía Dawn. He was from like Utah, Mountain West area. He called her Dawn, Dawn. And she got mad. She's like, Dawn, that's a man's name, thinking D-O-N. I'm Dawn, Dawn, or Dawn, Dawn, that vowel right there. Entonces. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna otra observación sobre la variación lingüística entre ustedes? ¿Ninguna pregunta sobre la variación lingüística? Por fin encontré a alguien que dice que tiene un término para cuando está lloviendo y hay sol. All my students always looked at that. The devil's beating his wife, and I finally found someone who actually has heard it. Entonces, muy bien, excelente, Courtney. Muy bien. Okay, how about these two in the chat? Is there anyone who pronounces, say, aunt and aunt or aunt and aunt? I say aunt for all of them, for both of them, aunt. Is Texas prefer aunt for the tía and aunt for the bicho, animal? Well, if you write it, I just see aunt. So, okay, aunt, okay. Aunt. I say aunt. Aunt, aunt, aunt. Hay una diferencia, hay alguna persona que le dicen ant al insecto y le dicen aunt a la persona, a la tía. Entonces, ¿ustedes hacen esa diferencia o es aunt? Oh, yeah, because you don't say, look at all the aunts on the picnic blanket, if you're talking about ants. So you do make that difference, duh. I guess you technically say, look at all the aunts. Could be a family reunion. They're all the aunts are on the picnic blanket. Pero obviamente ustedes hacen esa diferencia. Yo no. Entonces, me and my totally radical, totally tubular West Coast English, right? Muy bien. ¿Ninguna pregunta más? ¿Ninguna observación más? Ok, entonces vamos a hablar entonces de la variación lingüística en español ahora. Entonces, como vemos, solo dentro de la misma clase tenemos variación de término, tenemos variación en lo que es la pronunciación. Y obviamente en el mundo hispanohablante tenemos mucho de eso también. Y hablamos de que el español se habla en 4 continentes. El americano, tenemos como el americano, Sudamérica, Norteamérica, etcétera. Estados Unidos, España, el europeo. En España se habla español. En África, en Guinea Ecuatorial, en el norte de África también se habla una variedad de español. Las Filipinas, porque las Filipinas fueron una colonia española durante más de 300 años. En Israel hay una versión del español muy antiguo
Es muy antigua esa variedad del español, pero que es una lengua que casi está extinta, entonces, extinta, pero todavía hay hablantes. Entonces, y esa diferencia se basa en lo fonológico, lo sintáctico, lo morfológico, la entonación, y hay mucha diferencia, mucha variación en los subsistemas lingüísticos del español. Entonces, cuando hablamos de nivel fonológico o la fonética, por ejemplo, los caribeños, los chilenos, los que viven en la costa de Ecuador, aspiren y eliden. So aspirar es like an H sound for an S, like más o menos. Elidir es no decir la S para nada. Es como más o menos a final de sílaba y de palabra. Los andinos, en cambio, y en México, la mayoría de México también pronuncian la S en el mismo contexto, son más conservadores. Entonces, digamos, la República Dominicana sería más común escuchar más o menos, y en los andinos sería más o menos, más o menos. La entonación, tenemos diferencia entonativa del español, diferencia en lo que es la entonación y pregunta, por ejemplo, en el Caribe, por ejemplo, una pregunta tipo sí o no, like a yes or no question, where in most of the Spanish-speaking world it ends en un ascenso tonal. Entonces, por ejemplo, ¿fuiste a la tienda con tu mamá? Sí o no. Pero en alguna parte en Cuba, en la República Dominicana y también en Puerto Rico, a veces esa pregunta se hace con una entonación descendente. Entonces, por ejemplo, ¿fuiste a la tienda con tu mamá? And that would be like any other Spanish-speaking country, be like, oh, that's just, you're saying something. Es una declaración, una declarativa nomás. Pero en esos países es una pregunta tipo sí o no. ¿Fuiste a la tienda con tu mamá? Sí o no. Entonces esa diferencia entonativa también. Yo creo que lo mostré con la influencia de las lenguas indígenas. En el español chileno, por ejemplo, existe esa meseta entonativa. Entonces, por ejemplo, en mi casa tengo una reja de 1 metro. Muy chileno. Nivel morfológico, hay países voceantes y países tuteantes. Países como Argentina, Uruguay, tenemos El Salvador, Honduras, parte de Costa Rica. Vos hablás, qué querés, qué haces. Y en cambio tenemos países muy tuteantes, como México, Perú, Colombia, por ejemplo. Tuteo, tú hablas, tú quieres, algo así. Entonces, en países como Argentina, Uruguay, por ejemplo, no se usa mucho el tuteo. El voceo es lo que se usa ahí. Y vos sos, en vos tú eres, cosas así. Caribeños, por ejemplo, a nivel sintáctico, tienden a incluir y a no invertir el pronombre sujeto en las preguntas. Entonces, en vez de qué quieres tú, qué tú quieres, de qué hablas tú, de qué tú hablas. Entonces, esa inversión del sujeto, cómo tú estás, cómo estás tú, cómo tú estás. A nivel léxico también hay mucha variación léxica, como vimos hasta en el inglés hay mucha variación léxica, pero variación léxica es como palabra, por ejemplo, tenemos frijoles, habichuelas, judías, porotos, caraota, dependiendo del país. En Chile, por ejemplo, dicen poroto, en México frijoles, en España judía, habichuela también se escucha. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna observación que hayan hecho ustedes? Anyone here from a voceante country? Anyone's family use voz? Any of your families who speak Spanish use voz? No, nadie usa voz en el chat. Sí, Cindy y El Salvador, ¿cierto? ¿Estoy en lo correcto? Honduras, o sea, es El Salvador. En El Salvador usan el voceo. En Honduras también. I tell you, the first time I heard that we don't teach voceo, and about over a third of the Spanish-speaking world uses voceo. So I didn't know anything about it. The first time I heard it was a family from Honduras, and me thinking, obviously I've been reading my textbooks. I know they're saying the tu form wrong. And then 6 months later, I finally learned voceo and realized I was, being stupid and they were right. It's just a different way of using the tu form. Historical reason. It's the older tu form. Then Spain adopted the tu form we have nowadays.
And the countries, a lot of the countries that were further away from Spanish centers of power, like los califatos, like the further away, the more they tended to conserve, voceo. So Argentina, Uruguay estaban más lejos del califato de Perú o el califato de México. Pero México y Perú, por ejemplo, eran centros de poder principales de España, de la colonización, y se conserva el tuteo. Entonces, por eso no se escucha el voceo en México o en Perú, algo así. Y hay como mezcla de voceo en otros países. Entonces, y el voceo en Chile es totalmente diferente. Es un voceo, pero es un voceo muy distinto. Bueno, ¿alguna pregunta? Anyone say anything besides frijoles? Anyone say habichuelas, caraotas? If you say porotos, you get extra points. No one says porotos, except for our family here in Lubbock and the other Chileans. Muy bien. Ok. Entonces vamos a seguir con esto. Entonces, en su grupo, vamos a hablar, bueno, primero, los factores extralingüísticos que intervienen en la variación lingüística. Antes de conversar como clase sobre esto, quiero que ustedes lo conversen en grupo, que lo debatan o que que lo conversen nomás en su grupo. ¿Cómo pueden estos factores contribuir o resultar en la variación lingüística en español o inglés? Y luego, tiene que pensar en ejemplos. So you look at these factors, these social factors. How can they cause social variation in Spanish or English? I just put in the chat so you have it in your groups. And then give examples. Entonces, y luego en unos, 7 minutos más vamos a conversarlo como clase. ¿Alguna pregunta? So it should be in the chat. So did everyone get it in the chat? Ok, lo voy a colocar en los mismos grupos y 7 minutos para conversar sobre el tema. ¿Cómo pueden estos factores, lugar de origen, estatus socioeconómico, distancia social, edad, sexo, contexto, interlocutor, tema de la conversación, cómo pueden contribuir o causar o resultar en la variación lingüística en cualquier lengua, en este caso en inglés y español? Adelante. Entonces, ¿cómo pueden contribuir estos factores a la variación lingüística? Por ejemplo, el lugar de origen. Ya hablamos un poco con la actividad, ya vimos la actividad como un lugar de origen, pero ¿cómo influye el lugar de origen en la variación lingüística? La variación dialectal, lo que sea. ¿Cómo puede el lugar de origen influir en eso? A ver. We were talking in my group Mhm. about how we say, instead of saying tennis shoes, we say tenis shoes. Mhm. And 2 of us were from El Paso. So instead of saying tennis shoes, we say tenis shoes. Mhm. And I think that's like also like the Mexican or Hispanic influence that we have in Mhm. El Paso. Y eso es algo que podría observar también en Los Ángeles del Este, like East Los Angeles, y también Miami, por ejemplo, parte de Nueva York, o como dicen, Nueva York, allá. Entonces, muy bien. Entonces, el lugar de origen, el contacto con otras lenguas, por ejemplo, especialmente en lugares de fronterizos, lugares donde hay más influencia de otra lengua, en este caso español. Entonces, contacto con otras lenguas, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué otra manera? Oh, adelante, ¿alguien más decía algo? Was somebody saying something? No? Ok. Lugar de origen, pronunciaciones también. Tenemos acentos regionales. Entonces, si te crías en un lugar, tú puedes tener otro acento, dependiendo de dónde viva. Lugar de origen, yo diría, es el más importante, porque ahí vienen todas las otras influencias. Entonces, por ejemplo, si vas a un país, a un lugar, también estás sujeta a las influencias sociales de la región, las influencias locales, lo que sea. Entonces, eso forma parte de tu, digamos, acento, tu variedad de tu lengua natal o tus lenguas natales. Muy bien. Estatus socioeconómico. ¿Cómo puede el estatus socioeconómico influir en la variación lingüística? ¿Qué creen ustedes? Como que hay muchas palabras, si estás en
in a higher socioeconomic class que usas palabras que otras personas no pueden saber, como what's a bidet, what's a duvet cover, Mm. what's like certain things that that person can use in their everyday speech that familiar to other people. So you can have Eso sí es cierto, es súper interesante porque en Chile, por ejemplo, en Chile hay mucho clasismo, mucha variación social de muchos factores cotidiana. Pero súper interesante porque la palabra para noodles en casi todos los estratos socioeconómicos es tallarines, for noodles. But if you say pasta, then pasta is like the elite. Hablan de la pasta, vamos a comer pasta. And when you get into neighborhoods like where, my friends and family are, pasta is slang for drugs. And so it's, different, diferencia basándose en la diferencia socioeconómica. También la pronunciación puede variar según factores socioeconómicos. Can you think of any pronunciations that vary in English or Spanish based on social stratas or stratum? Papi, can I play Roblox? Nico, estoy hablando, estoy en una reunión. Roblox? Nico, ciao. Sorry, he wants to play Wasn't there Roblox. that like the distinct Harvard accent that sort of is associated a little bit? With like social stratus? Yeah, a little bit at least, or it used to be. Yeah, I mean, you could definitely get, I mean, and you get it, I'm not super familiar with the heart, but you do get kind of, I don't know, if you look at how sometimes cartoons caricature rich people, you might get that kind of like, oh, yeah, sure, oh, kind of accent or something. Is that kind of what you're talking about? No, I'm talking about like sort of the Kennedy accent. Oh, Like back in the 70s, it used to be like, that was how all the big, oh, you muted yourself. yeah, I mean, Like Mayor I don't Quimby on The Simpsons. yeah. Yeah, that definitely could. Tiene razón. Eso podría ser como un acento como de la élite, sí. Y tiene varias pronunciaciones, varios factores de la pronunciación que son distintos. Muy bien. ¿Qué tal? Y también se separa por como rural versus urbano. Entonces, por ejemplo, hablamos de la diferencia en Utah, por ejemplo. Carn, it's Carn in the rural areas, in some of the rural areas, but then in the city, I mean, there's not too many big city areas in Utah. You get kind of like Lubbock-sized towns, separated by farmland and Lubbock, then another, anyway, until you get to Salt Lake. But you could have like the rural separation. You get there, it's not Carn, it's corn there. También creek versus creek. You get that rural urban kind of separation, creek versus creek. ¿Pueden pensar en otras diferencias? En español, quizá. ¿Alguna diferencia en español? En español. Un ejemplo es en Chile, la CH, ch, si se pronuncia sh, se asocia más con los estratos más bajos. Entonces, para crear más distancia entre ellos y los estratos más bajos, los de la élite dicen Chile. No soy chileno ni chileno, sino chileno. So that's another one. Distancia social, eso es como la distancia que existe entre grupos distintos. Pueden ser grupos étnicos, pueden ser grupos a base de factores socioeconómicos. Edad. What about age? Edad. ¿Cómo puede la edad contribuir en la variación lingüística, a la variación lingüística? A ver, en inglés, español, can you think of examples of linguistic variation based on age? I don't know if this counts, but like whenever I talk to someone who's older, like an old person, my Southern accent usually comes out stronger. That probably goes to interlocutor, a little bit more interlocutor. Whoever you're talking to, your Southern accent comes out. My grandma, she got rid of her Louisiana accent because people made fun of her in California in high school. But then whenever she was angry or really, relaxed, her Southern accent would come out. That's when it was no longer sugar, it was sugar and stuff like that. She called it sugar. And she got the slang sometimes and all that. Muy bien. Edad, but you think of it, you're talking about like older people.
What are some things you think about your grandparents? Do they pronounce things differently or say things differently than from how you say it? My grandparents talk about, oh, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and I'm Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hay una diferencia. Dichos también. Slang is another thing. It's cringe. I always cringe when my mom says groovy, cosas así. Eso no es algo que decimos en mi generación. And then you probably, back when I was growing up, things were the bomb. Man, that's totally the bomb, man. If I said that now, you'd be like, you sound ridiculous. That's the bomb or something like that. Thebomb.com, algo así. Because the internet was first coming out when I was growing up as well. Entonces, and it's like how sometimes you cringe when I say, man, that's totes dope. You're like, oh, you don't say totes. Or that's on fleek. Oh, that's so not on fleek. That's out of, that's out of fashion or whatever. Pero variación generacional, según la edad, entonces. I'm still trying to figure out how to use low key and high key and stuff like that, and that'll probably be out of fashion by the time I figure that out. Entonces, I just learned what cap meant, like no cap, or he's capping or whatever. Because cap back in my day meant like a shooting, I got capped or whatever. Pero cap nowadays is, no cap, bro, no cap fam. Is that, you still say fam? No cap fam. Algo así. Muy bien. Look at me trying to be socially relevant. Excelente. Muy bien. Sexo, según el sexo, hay diferencias entre el habla masculina y el habla femenina. Hay diferencias documentadas. Por ejemplo, en español, en los lugares donde la S se elide y se aspira, es algo que se observa más entre los hombres que entre las mujeres. So men tend to cut their S's off more, let's say, in the Dominican Republic or Chile, than women. Son diferencias a base de sexo. Can you think of any sex-based differences, biological sex-based differences in English, en inglés? De pronunciación, de vocabulario, de lo que sea. I thought my example was in body language. Women tend to speak to each other more face to face, as where men speak to each other side by side, like sitting side by side each other. Yeah, because it's uncomfortable to look at, sometimes look a dude in the eye and talk to him. Yeah, I feel it. Like I can even, my brothers, when we talk, we don't just like look, right in front of each other. Maybe that's where the side hug came from. We just side hug each other and say, we're brothers, but we still, anyway. También hablamos de algo, vocal fry. ¿Se acuerdan de vocal fry? ¿Qué es vocal fry? Think Kim Kardashian. I can't do it, makes me cough, pero hay alguien que lo pueda imitar. There's someone, I was like, yeah, so I like totally, and I'm totally stereotyping right there, but it's like the creaky voice going like this and whatever. It sounds terrible when I do it. Pero eso todavía se asocia más con el habla femenina. The word like used to be associated more with feminine speech. I was like this and he was like that, but that is actually extended and now it's in male and female speech. Otra cosa que se asociaba más con el habla masculina, cuando yo era más joven, la palabra dude era una palabra que se usaba entre hombres nomás, pero hoy en día, tanto las mujeres como los hombres usan dude. Girls call each other dude, men call each other dude, men call girls dude, girls call women dude, women call men dude, cosas así. Entonces, there was a variation in California. It comes from surfer English, dudette. And there's a dudes and dudettes, but dudette never kind of caught on as much as dude. Entonces, también en español, si hablamos de una palabra mexicana que se usa para muchas cosas, que antes se asociaba más con el habla masculina. Güey, ¿qué onda güey? Antes, quizás la generación mía o la generación de su padre, güey era palabra que usaban más los hombres. Sin embargo, hoy en día, en su generación de ustedes, de generación Z, Generation Z, es más común que las jóvenes y los jóvenes, entre ellos usen la palabra güey, güey no es México, es Chile, pero güey, que las mujeres se digan güey, que los hombres se digan güey, eso es más común hoy en día en la generación de ustedes, Generation Z. Entonces, todo esto puede contribuir. Hay muchas cosas dependiendo del lugar, dependiendo de muchos factores, pero los factores sociales son lo que más, a mi parecer,
contribuyen a la variación lingüística. Son factores sociales. Motivan muchos de los cambios sociales, mucha de la variación. Entonces vamos a estar hablando mucho de factores sociales en este capítulo. Pero ya llegó la hora, entonces terminó la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario?